De lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor. Hola, muy buenos días a todos. Les habla desde este espacio que nos concede RCR 750 AM, ahora por internet, por rcr.tv. Este espacio que se denomina Aquí se habla libertad, al Foro Penal Venezolano. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y les saludan desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Guritza Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, los controles César Arteaga y quien les habla, les reitero, Gonzalo Imiob Santomé. Bueno, una semana bastante movida, una semana bien difícil. Recordemos que la semana pasada, cuando veníamos precisamente aquí a nuestro programa semanal, nos encontrábamos con la malísima noticia de que aquí estaba Conatel básicamente sacando del aire, sacando del espectro radioeléctrico a la emisora, pero sin embargo esto no impide que nosotros sigamos contando nuestra verdad, no impide que RCR salga al aire y tampoco impide que al final esa verdad, que es muy terca, pues siempre se imponga, siempre salga a la luz. Estamos aquí para hablar de derechos humanos, de lo que ha sido esta escalada represiva tan brutal, tan violenta que hemos tenido esta última semana. Les voy a hablar de algunas cifras, de algunos datos. Les adelanto, hemos visto que tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, la represión esta última semana ha sido brutal, ha sido muy elevada, muy grave, y de eso queremos conversar. Y además queremos conversar con ustedes, con los que nos puedan estar escuchando, ya no a través de la señal normal, regular de la radio, sino a través de internet, sobre qué opinión les merece a ustedes todo esto que ha venido pasando en materia de represión en la última semana, particularmente desde el martes pasado, desde el 30 de abril. Y un poco para compartir algunas impresiones que tenemos con ustedes. Fíjense, tenemos arrestos, una suma importantísima de arrestos que han tenido lugar desde el 30 de abril hasta ahora, hasta el 6 de mayo. Se ha incrementado significativamente el número de presos políticos. Tenemos lesionados que, fíjense, no los habíamos tenido en las más recientes expresiones de protesta. Ahorita sí los tenemos, un número muy importante de lesionados, y tenemos también un saldo muy lamentable de asesinados como producto de la represión solo en una semana. Es decir, esta semana ha sido muy triste esto, pero ha sido muy movida en materia de violaciones a los derechos humanos. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo les recuerdo, vamos a estar disponibles desde básicamente el próximo segmento, ya inmediatamente, a través de los números telefónicos de la emisora, específicamente el 0212 482-9750, 0212-482-9750. También pueden comunicarse con nosotros a través del DILO, mensaje de texto DILO, que es el 3458, que tiene un costo de bolívares fuertes 1 más básico más IVA, y a través de las redes sociales
de la emisora, Twitter @RCR750, Periscope @RCR750, todo este 750 números en los dos casos, y pueden vernos también, ya les decía antes, a través de RCR TV. Estamos al aire por internet porque se ha violado pues ese derecho a la información, a la libre expresión, sacando pues arbitrariamente del aire a RCR 750M, lo que no quiere decir que RCR 750M vaya a dejar de decir las verdades, las informaciones y todos los datos que ustedes necesitan para conocer qué es lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer aspecto, que es el aspecto que tiene que ver con la represión. Fíjense, hemos visto especialmente esta última semana un elevado número de arrestos, concretamente de arrestos de personas que han salido a protestar. Salieron el 30 de abril, salieron el 1 de mayo a protestar, a expresar su descontento contra el gobierno, y desde ese 30 de abril hasta el 6 de mayo de este año tenemos 338 arrestos arbitrarios de personas que estaban sencillamente protestando, estaban sencillamente ejerciendo su derecho a quejarse contra el desempeño del poder. 338 arrestos. Es importante destacar, siempre lo hacemos, que estas cifras son dinámicas, estas cifras no permanecen estáticas. ¿Por qué? Porque continuamente en el Foro Penal, a través de nuestras redes, por ejemplo www.foropenal.com, o a través de nuestro número de contacto, que es el 0414-269-4287, pues recibimos continuas denuncias de nuevas citaciones que se están presentando en todo el país. Entonces, fíjense, tenemos que se han materializado 338 arrestos. El estado que más ha sufrido este embate de la represión, el estado en el que hemos tenido más encarcelados, es el estado Zulia, que tiene 92 arrestos. Es decir, en Zulia, a la que además no se le termina de maltratar porque se la somete verdaderamente, o se le somete al pueblo zuliano a unas vejaciones y a unas carencias y unas ausencias de servicios gravísimas. Al Zulia incluso se le ha reprimido muy violentamente. 92 arrestos tenemos registrados solamente en una semana en el Zulia. Le sigue Lara con 66, Carabobo con 44, Caracas con 22, Aragua con 21, Yaracuy con 19, Mérida 16, Táchira 12, Miranda 11, Sucre 10, Monagas 9, Apure 6, Cojedes 4, Trujillo 3, Anzoátegui 2 y en Barinas tenemos registrado 1. De estas 338 personas han sido excarceladas bajo diferentes modalidades, 148 personas, pero siguen aún detenidas, siguen aún privadas de su libertad 190 personas, y estoy hablando de solo esta semana. Ya después, cuando hablemos de la máquina de la represión, hablaremos de las cifras generales. Otro saldo muy lamentable que tenemos que reseñar en este momento es el saldo de los heridos. Tenemos, según las informaciones que hemos podido cotejar con otras instituciones, otras ONG que se ocupan de estos temas, a nivel nacional más de 300 heridos, como producto de lo que fue la represión de las manifestaciones en todo el país, tanto el 30 de abril como el 1 de mayo. De estos más de 300 heridos, más de 40 presentan heridas de bala. Es decir, la represión no se limitó a la intimidación, la represión no se limitó a golpear a los manifestantes, a asfixiarlos con el uso excesivo y abusivo de bombas y de gases lacrimógenos.
La represión no se limitó a de alguna manera agredir físicamente a los manifestantes, sino que incluyó, y en varias localidades pudimos verlo, no solo el arrollamiento. Hay un video que está circulando en las redes y en internet que demuestra claramente cómo una tanqueta de la Guardia Nacional de manera dolosa y deliberada arrolla a varios manifestantes sin ninguna necesidad, porque además esos manifestantes están obvia y evidentemente desarmados, pero además se recurrió al uso de las armas de fuego, que están absolutamente prohibidas por la Constitución en el control de manifestaciones públicas del tipo que sea. No se puede utilizar armas letales, no se pueden utilizar armas letales en el control de manifestaciones públicas. Pero lo más triste de todo, además de este número importantísimo de lesionados, de heridos, es que tenemos confirmados en el foro penal 5 asesinatos. 5 asesinatos en el contexto de las manifestaciones, de los cuales 3 son adolescentes, incluyendo un muchachito de 13 años en el estado Mérida. Por razones legales, evidentemente, aunque ya han circulado por las redes, nosotros no podemos decir los nombres de estos adolescentes, pero han sido casos ya corroborados y que demuestran, como lo decía antes, que la represión ha aumentado esta última semana, no solo desde el punto de vista cualitativo, es decir, se ha incrementado, ha aumentado el número de arrestos, por ejemplo, de manifestantes, sino que además se ha incrementado y ha empeorado desde el punto de vista cualitativo. Tenemos heridos, tenemos asesinados, tenemos un número importante de arrestos, y esto lo que de alguna manera refleja, y hay que decirlo con todas sus letras, es que en esta situación tan compleja que está viviendo el país en este momento, el poder, lejos de ceder, lejos de alguna manera buscar espacios para el encuentro, para la solución de esta grave coyuntura política que estamos viviendo, está por el contrario cerrando las puertas, está por el contrario arreciando, no abre la posibilidad de solución, sino más bien empeora las cosas a través de la represión. Otro de los aspectos que vamos a comentar, me gustaría escuchar también sus opiniones con respecto a esto, tiene que ver con el destino de este grupo de militares que participaron en los sucesos del 30 de abril. Nos han llegado reportes de militares que han sido encarcelados o que han sido sencillamente tomados por los cuerpos de seguridad. Hasta este momento no se sabe dónde están. Eso constituye evidentemente una desaparición forzada de personas. Hablábamos esta mañana en una rueda de prensa que tuvimos con el padre del teniente de la Guardia Nacional, Rafael Villafranca, que nos decía que desde ese momento, desde el 30 de abril concretamente, este es uno de los militares que aparecía aparentemente al lado de Juan Guaidó y de Leopoldo López en esas horas tempranas de la mañana, pues no ha sabido dónde está. Se le ha dicho que está en la DGCIM, se le ha dicho que supuestamente sería presentado a tribunales, pero no hay confirmación formal de eso. Y en esa misma situación están pues muchos militares, ¿no? Independientemente de que hayan participado o no en los sucesos, porque fíjense, el caso del teniente Villafranca es bien interesante, porque es uno de estos muchachos que después aclara que él fue llevado allá, o dice que fue llevado allá con un engaño o merced de un engaño. De manera tal que fíjense, aquí la máquina represiva, porque eso es lo que siempre pasa con la máquina represiva, ni siquiera estaría discriminando entre quienes sí estuvieron involucrados en los sucesos del 30 de abril y quienes no estuvieron involucrados en los sucesos del 30 de abril. Es decir, una vez más el gobierno estaría tratando de construir una narrativa que le resulte favorable, una narrativa según la cual había una serie de personas que estaban conspirando contra el poder desde el punto de vista violento y necesita entonces de sus chivos expiatorios. Y cuando tiene que elegir a sus chivos expiatorios, no distingue entre quienes están con el gobierno, quienes no están con el gobierno, agarra al primero que tenga la mano. Y esto es lo que denota que la persecución en estos casos es definitivamente política y además es francamente arbitraria. Entonces, fíjense, otro de los temas sobre los que quisiera escuchar sus opiniones es el tema de qué creen ustedes que pueda pasar ahora con ese bloque de militares que participan
participando o no en los sucesos, está siendo señalado de haber participado en esos sucesos. Me refiero a los sucesos del 30 de abril. Pero de esto vamos a hablar después, en el próximo corte, porque tenemos que hacer un breve descanso, tenemos que hacer un breve receso y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Amigo comerciante, si vendes productos de primera calidad, entonces prueba con Pan El Cedro, en cualquiera de sus exquisitas presentaciones a un precio sin competencia. Pedidos al mayor en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Cuando tu clientela pida Pan El Cedro, diles lo tengo y ofréceles frescura y calidad. ¡Qué rico este pan, señor! Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio que nos concede RCR 750M para hablar de qué, para hablar de derechos humanos. Bueno, les había hecho un planteamiento previo. Sabemos que estamos un poco complicados con este tema de que la emisora no está en el espectro radioeléctrico, sí está al aire por internet, pero les recuerdo, quienes quieran participar, quienes quieran expresar sus opiniones sobre todo lo que hemos venido diciendo, pueden llamarnos al 0212-482-9750. Quiero aprovechar para devolver el saludo. Aquí estoy viendo que a través de nuestro canal en YouTube nos están dando los buenos días muchas personas. Bueno, aquí estamos saludándolos. Buenos días para ustedes también. Y aquí estamos, sí, aquí nos agradecen por informarles. Y bueno, en eso estamos informándoles qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos. Hoy es un día también importante, delicado. Hay una importante decisión, un importante debate que se va a dar en la Asamblea Nacional y entendemos, no está confirmado esto, pero entendemos además que se habría convocado de emergencia una vez más a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, designado pues por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia oficialista, para tomar algunas decisiones que pueden ser bien delicadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el desempeño de la Asamblea Nacional. Esperemos que no sea así. Les decía que esto no está confirmado todavía, pero pareciera ser que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Me gustaría mucho escuchar sus opiniones, sus comentarios, sobre todo con lo que tiene que ver con, primero, este incremento significativo, importante de la represión, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Fíjense ustedes en esto. En las últimas manifestaciones que habían tenido lugar antes del 30 de abril, una de las cosas que nos sorprendía a nosotros en el Foro Penal era que se habían presentado, desde el punto de vista de lo que es nuestra experiencia, relativamente pocos eventos.
hubo manifestaciones, bueno, por supuesto, haciendo la excepción de los eventos que tuvieron lugar el 23 de enero e incluso también en febrero, cuando se iba a hacer entrar la ayuda humanitaria. Quitando esos dos eventos, en realidad cuando se convocaba una manifestación, cuando se convocaba una protesta, había pocos eventos, pocos sucesos que relacionar. Esta vez fue diferente. Esta vez el 30 de abril y el 1 de mayo quedó como muy claro que el gobierno no quería de ninguna manera permitir que la gente se expresara en las calles, ¿no? Por eso se recrudece, aumenta, se incrementa, no solamente los arrestos de personas, arrestos indiscriminados, por cierto, porque yo les puedo decir que hemos estado haciendo el monitoreo y tenemos abogados en todo el país atendiendo estos casos, que en un gran número los arrestados no son ni siquiera personas que estaban concretamente manifestando o protestando. Incluso hay un importante número de personas arrestadas que son sencillamente personas que hacen vida en la calle, personas indigentes que no tienen ni siquiera medios de subsistencia reconocibles. Es decir, se les ordenó de alguna forma, bueno, arrestar a un gran número de personas para que de alguna manera hubiese intimidación, hubiese una limitación en el ejercicio del derecho a la protesta. Y esto refleja solamente una cosa, por lo menos así lo vemos nosotros en el Foro Penal, que el poder le tiene miedo a la protesta, el poder le tiene miedo a la expresión ciudadana en la calle. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque si es así, esto quiere decir que pareciera ser que el poder tiene claro que no lleva las de ganar en la calle. Y yo creo que los contrastes que se han hecho entre lo que han sido las manifestaciones oficialistas y las manifestaciones opositoras así lo han demostrado. Hay muy poca afluencia de personas en las manifestaciones oficialistas, hay muy poco respaldo popular a esas propuestas de solidaridad que hace el poder, y de verdad que lo que se ve en la calle, pese a que quizás ha mermado un poco, es mucha presencia cuando se convoca de manifestaciones contra el poder. Un medio noruego, si no me falla la memoria, recientemente decía algo que me llamó mucho la atención, que es que en Venezuela la situación es tan delicada que tenemos por una parte a un presidente que tiene pueblo pero no tiene ejército, y por la otra a un presidente que tiene ejército pero no tiene pueblo. Y eso es lo que pareciera que se ha demostrado en esta última semana, ¿no? Sobre todo vista esa intención, esa propuesta continua del gobierno de hacer ver que la Fuerza Armada Nacional, que son los que tienen al final del día las armas, están con el poder, con el señor Nicolás Maduro, y por el otro lado las expresiones populares, la calle, lo que se refleja en las redes sociales, en los medios, demuestran que más bien la gente lo que quiere es salir de este atolladero y están apoyando una alternativa, incluso habiendo militado en las filas del oficialismo originalmente, ¿no? Esto ha dado lugar pues a una situación bien compleja, bien delicada, bien difícil, en la que lo que a nosotros nos atañe, que es lo que trabajamos en el Foro Penal, se ha incrementado, que es la represión. Las consecuencias de la represión están llegando a extremos muy graves, muy difíciles, muy complicados de manejar, ¿no? Y se reflejaban pues en estas cifras, en estos números que les estaba yo diciendo hasta este momento, ¿no? Hay algo también importante destacar. La comunidad internacional también ha estado muy movida, ha habido versiones y contraversiones de lo que ocurrió, de lo que dejó de ocurrir el 30 de abril. Yo creo que todo esto, en definitiva, y quisiera conversar con ustedes de eso, si es posible, llámenos por favor si quieren. Esto nos mantiene en un estado muy difícil de manejar, de incertidumbre. Nadie sabe, en definitiva, no solo lo que está pasando en realidad, sino lo que pueda pasar en nuestro país. Y así no se puede vivir con comodidad, así no se puede vivir con tranquilidad. Y yo creo que precisamente uno de los aspectos más terribles de toda esta situación que estamos viendo tiene que ver con eso, con la pérdida de la tranquilidad. Cuando tú no estás tranquilo porque no sabes qué puede pasar en el momento en el que pones pie en la calle, te es muy difícil pensar en otra cosa que no sea tu supervivencia inmediata. Y sobre esas bases, vivir así pues nos genera muchísimo problema, ¿no? Muchísima incomodidad, muchísima tensión, muchísima angustia. Bueno,
estamos en esto, estamos recibiendo aquí mensajes. Hay gente que se pronuncia a favor, se pronuncia en contra de lo que fue la actitud de estos líderes opositores, Juan Guaidó, Leopoldo López. Nosotros no nos queremos meter en eso. Nuestro tema no es la política, nuestro tema es la represión. Nuestro tema es lo que ha venido pasando a nivel de los derechos humanos y bueno, de eso vamos a seguir conversando en el próximo corte. Les recuerdo, vamos a estar con las líneas abiertas para escuchar sus opiniones, sus posturas. 0212-482-9750 es el número de la emisora, lo repito, 0212-482-9750. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Informe RCR presenta titulares. La Guardia Nacional restringió el acceso de los periodistas a la sesión del día de la Asamblea Nacional. Perkins Rocha, abogado y exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia que actúa en Caracas está desconstituido. En que fueron nombrados 13 nuevos magistrados y removidos los 13 magistrados express que se habían designado. Volvemos al mismo punto, no es un problema estrictamente jurídico, María Alejandra, esto es un problema más político-constitucional. Las decisiones que son tomadas por el Tribunal de Michael Moreno no podemos calificarlas dentro de ningún estándar como decisiones judiciales, son pronunciamientos con contenido político para favorecer a una tolda en particular y a un personaje en particular que es un usurpador. En consecuencia tenemos una especie de cinturón institucional falso alrededor del señor Nicolás Maduro, con el cual se pretende brindar una imagen falsa de legitimidad y de legalidad en una situación absolutamente endeble institucionalmente. El fotógrafo y cineasta venezolano Joaquín Cortés falleció este martes a los 80 años de edad, luego de padecer un delicado estado de salud. En materia internacional, el gobierno británico confirmó este martes que el Reino Unido participará el próximo 23 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo. Y en los deportes, en el fútbol español, el capitán del Atlético de Madrid, el uruguayo Diego Godín, anunció hoy que dejará el club rojiblanco al término de la temporada tras no renovar con el conjunto colchonero. 11:25 minutos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, bueno, estamos de regreso. Les habla Gonzalo y Miop Santomé en este espacio Aquí se habla libertad, en el que el Foro Penal
les habla de lo que son las violaciones a los derechos humanos, a lo que es la represión. Tenemos ya una primera llamada de una persona que quiere participar. Hola, buenos días. Buenos días, Alonso Becerra del Valle. ¿Cómo estás, Alonso? Un placer. Cuéntame, Mira, ¿qué impresiones? Mi solidaridad con la audiencia y con ustedes, los trabajadores de Radio Caracas Radio, y en especial a ustedes que hacen una labor, una interrelación con la audiencia, porque el programa de ustedes se presta a que la audiencia tenga la oportunidad de formular quejas, reclamos, o informarlo, o enterarlo a ustedes de situaciones que pasan a nivel nacional. Así es. Cuéntame. Que nos hace falta ese 4829750 y la señal abierta de Radio Caracas Radio. Buenos días. Amén, buenos días. Eso será más pronto que tarde. Cuéntame, ¿qué impresión te merecen todas estas situaciones que han tenido lugar esta semana? Bueno, variopintos por demás, pero yo creo que el pueblo está tomando conciencia hoy día de que este es un ritmo natural, propio de estos momentos tan difíciles que en la historia se han presentado en países igual que el nuestro, pero que todo lleva su debido tiempo. Hay una ruta trazada por el presidente Guaidó. Tengamos esperanza de cumplir la cabalidad. Bueno, ojalá que Dios te escuche y que sea así, y que por encima de todo se resuelva en paz, sin más costo de vidas humanas. Les decía yo, oye, qué grave esto. Tenemos 5 asesinatos confirmados, 3 de ellos de adolescentes, como producto de la represión del 30 de abril al 1 de mayo. Esto es inaceptable, esto no se puede tolerar. Esto no puede ser avalado por nadie, independientemente de cuáles sean tus ideas, tus posturas, tus visiones políticas. Tú no puedes hacer de la violencia y de la muerte tu credo. Tú no puedes hacer de la violencia y de la muerte tu herramienta, tu arma. Bueno, tenemos otra llamada. Vamos a escuchar. Hola, buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, es contigo. Hola, ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? De ¿Cómo Caracas, te llamas? te habla Pilar Lorenzo. Hola, Pilar, un placer. Cuéntame. Gonzalo, quería saber qué opinas del Tratado TIAR que se va a tratar hoy en la Asamblea Nacional. Bueno, mira, ese es un tema interesante, ¿no? Este es un tratado que, como otras opciones que existen desde un punto de vista legal, propone una especie de cooperación internacional para ayudar a salir a Venezuela de la crisis. En este caso propone una intervención, una fórmula de intervención que pudiera ser armada. A nosotros el tema nos preocupa en particular, y hay que decirlo con responsabilidad sin que nos vayan a caer encima, pero es que el tema es que las intervenciones armadas son complicadas, porque cuando uno abre el grifo de la violencia, uno sabe cuándo se abre, pero no cuándo se cierra. Y otras experiencias en otros países, pese a que a la larga pueden haber resultado exitosas de cara a lo que se logra en favor de la libertad o en favor del progreso, en el momento son muy difíciles de manejar. Cuando uno habla con personas que han atravesado, que han pasado por esas situaciones, ellos nos dicen que, oye, que hay que tener mucha prudencia con esas fórmulas, con esos mecanismos de intervención, de injerencia violentos, porque, vuelvo y les repito, la violencia es incontrolable. Una vez que se abre el grifo de la violencia es muy difícil volverlo a cerrar. Y para muestra tenemos muchos botones. Fíjense ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, con esto de haber armado a civiles para la defensa de un supuesto proyecto revolucionario. Eso el gobierno pensó que podía mantenerlo bajo control, pero al final del día lo que hizo fue disparar la delincuencia violenta, porque cuando tú entregas armas a civiles, tú no puedes controlar lo que esos civiles van a hacer con esas armas. Y eso es un poco lo que ha venido pasando, y no solo ahora, sino desde tiempos tan lejanos como el año 2002. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Somos muy cautelosos, muy prudentes en cuanto a nuestras impresiones sobre este tema. Los venezolanos no queremos guerra, los venezolanos queremos paz. Yo creo que si tú le preguntas al 90% de los venezolanos, te van a decir que lo que quieren es vivir su vida en paz, y hay que tener mucho cuidado con estas impresiones, porque además no sabemos qué alcance en definitiva pueden tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos mantenido en el foro penal muy cautelosos, muy prudentes, porque entendemos la desesperación, entendemos el desánimo, entendemos las ganas de que el país cambie de una vez,
pero a veces hay remedios que pueden ser peores que la misma enfermedad. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Lo digo con toda objetividad, no lo digo, como les decía antes, para que nos caigan encima, ni para que nos peleemos por esto, no, sino como un punto de vista que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que quizás, vuelvo y repito, aunque a la larga algunos resultados puedan ser positivos, en el momento, cuando estás escuchando las balas que pasan por encima de tu cabeza y que pueden llegarle incluso a quien tú no quieres que le lleguen, en ese momento tú te das cuenta de que quizás esas opciones que pueden involucrar el uso de la violencia no son las mejores. Vamos a ver, ¿tenemos más llamadas? No tenemos más llamadas. Muchas gracias por tu pregunta, Carmen, bien interesante, ¿no? Porque eso es lo que se va a discutir hoy en la Asamblea. Fíjense ustedes que al punto de que este tema es importante, al punto de que, como ya lo se confirmó, las Fuerzas Armadas, particularmente la Guardia Nacional, está impidiendo el acceso de los periodistas al hemiciclo, al Poder Legislativo, para que se discuta esta opción, entre otros temas que se van a discutir hoy, para que se discuta esta opción de la activación del TIAR, ¿no? Que es una especie de tratado de intervención, de asistencia recíproca, ¿ok? Que puede justificar eventualmente, o podría eventualmente justificar el uso de la fuerza. Esto es algo muy parecido a esto que denominan la responsabilidad para proteger, el R2P, la Responsibility to Protect, como se le dice en inglés. Son temas delicados. Nosotros somos una organización que vela por la paz y que siempre se ha manifestado desde el punto de vista pacífico y que siempre ha protegido a los manifestantes o a las personas que son agredidas por mostrar pacíficamente, por expresar pacíficamente sus opiniones. Y en ese sentido nos cuesta mucho aceptar opciones distintas de las de la paz. Hay mecanismos de paz que permiten ciertamente solucionar las coyunturas que se viven en países como el nuestro, pero sin embargo, bueno, ese es un tema abierto al debate. Ahí están nuestras líneas, por cierto, el que quiera seguir debatiendo sobre estas inquietudes puede llamarnos al 0212-482-9750. Pero volvamos a nuestro tema, que es la represión. ¿Qué está pasando con la represión en el país? Bueno, les decía yo que parte del saldo lamentable de lo que estamos viviendo es el tema de los asesinatos. Ya son costumbre. En el Foro Penal registramos, por cierto, esto es una cifra que no habíamos dado hasta ahora, solo en el año 2019, es decir, en poco más de 5 meses, de 4 meses, mejor dicho, de este año, registramos 48 asesinatos producto directo de la represión en Venezuela. Otras organizaciones incluyen unos pocos más, hablan de 55, de 58 asesinatos. Lo que pasa es que nosotros, esta diferencia es importante aclararla y ponerla sobre la mesa. Nosotros nos referimos única y exclusivamente a asesinatos que hayan sido corroborados directamente por nosotros, por nuestra red de coordinadores del Foro Penal en todo el país, y además a asesinatos que hayan sido producto directo de la represión, producto directo de un acto del poder contra un ciudadano. A eso nos referimos específicamente nosotros. De manera tal que, como producto de la represión, de expresiones pacíficas de protesta, de manifestaciones, de quejas, de marchas, etcétera, nosotros hemos contabilizado solo en este año 2019 48 asesinatos. Esa es una cifra que se dice así como al vuelo, pero que no refleja la verdadera tragedia que tiene detrás. Estamos hablando de 48 familias destrozadas, 48 familias que ya han perdido como producto o a consecuencia de la represión a un ser querido al que no van a volver a ver más, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus esposas, a sus padres, a sus madres. Los han perdido como producto de la represión. Y yo quiero, señores que nos están escuchando, señoras que nos están escuchando, pónganse un momentico en esos zapatos. Por eso es que el tema de la violencia es un tema tan delicado, es un tema tan difícil de manejar, porque una vez que abres el grifo de la violencia, lo voy a repetir, es muy difícil cerrarlo, y ese camino es un camino muy difícil de desandar. Una vez que comienzas a andar ese camino, es muy difícil echarse para atrás, y las consecuencias pueden ser muy negativas, las consecuencias pueden ser nefastas. Tenemos otra llamada, vamos a atenderla. Buenos días. Buenos días.
Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde me llamas? Muy bien, gracias. Miguel Landaeta, del Estado Vargas. ¿Cómo estás, Miguel? También. Sí, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntame. Bueno, mira, primero que nada, solidarizándome con la causa de RCTV, que es la misma causa de la ciudadanía, por esa ventana que han tratado de vulnerar y de cerrar, pero bueno, nos queda la vía del Internet, que no es lo ideal, pero es una alternativa, mientras logremos la solución definitiva de que vuelva nuevamente al aire. En cuanto a lo del tema de la violencia, siempre es mala venga de donde venga. Sin embargo, cuando a veces no te quedan otras alternativas, sino el uso de la fuerza, no se puede hacer más nada. Hay daños colaterales, cierto, pero esa es una última alternativa que se utiliza cuando se han agotado todas las demás. Siempre se trata de no llegar a ella, pero esta es preferible para solucionar y poner punto final a una serie de eventos que suceden en el país que son intolerables y de cualquier cantidad de muertes que se producen por distintas vías, por la permanencia de un régimen tiránico y usurpador en el poder. Entonces, lamentablemente, en mi opinión, ojalá y no lleguemos a eso, porque esta gente es rectificante y se vaya, pero si hay que utilizarla porque si no el daño sería peor. Y ante la situación que tenemos todos los venezolanos en nuestro país es que estamos condenados a muerte, si no se hace nada. Entonces, bueno, mi opinión es de que ojalá no lleguemos a eso, pero si se llega, lamentablemente es un mal necesario para poner un coto y un punto final a esta situación trágica que estamos viviendo en el país. Es lo que quería agregar. Bueno, está bien, son opiniones. Yo sí creo que todavía hay alternativas, hay vías, hay propuestas. Fíjense ustedes que parte de lo que se ha dicho con respecto a lo que sucedió el 30 de abril es que ya estaban en marcha unas conversaciones, estemos de acuerdo o no con ellas. Yo estoy hablando de los hechos. Ya estaban en marcha unas conversaciones con algunos factores del poder en Venezuela y representantes de lo que es la oposición, de lo que es ese ánimo de cambio, y que de alguna manera no cristalizaron por las razones que sea, pero ya estaban en marcha esas conversaciones. Entonces, fíjense, yo creo que todavía hay tela que cortar antes de recurrir al expediente de la violencia. A mí no me gusta el expediente de la violencia. Como les digo, la violencia propone variables que son absolutamente incontrolables y que al final del día pueden afectar incluso a quienes no merecen ser afectados. Por eso me preocupa tanto ese tema, ¿no? El TIAR, como les decía antes, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es básicamente un mecanismo que está articulado para proteger a los ciudadanos de los estados en los que están pasando situaciones como las que están pasando en nuestro país. Y eso es lo que se está discutiendo o se va a discutir hoy en la Asamblea Nacional, si es que el poder y el gobierno lo permiten, porque vemos ya que se ha militarizado todo lo que es el Palacio Legislativo y sabemos que no se le ha permitido a los medios de comunicación acceso al hemiciclo, de manera tal que no sabemos qué pueda estar pasando, qué vaya a pasar allí. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Delicado el tema, delicado, difícil lo que estamos viviendo. Cuando uno está viviendo lo que se padece en esta situación, quizás la tentación a recurrir a mecanismos inmediatos de solución de los problemas es complejo, es delicado, pero está difícil la situación de nuestro país. Lo importante es no ceder al inmediatismo, no ceder a esa tentación de querer solucionar todo dándole una patada a la mesa, porque a veces esa patada a la mesa puede romper cosas que nosotros no queremos que se rompan. Y pueden afectar cosas que nosotros no queremos que sean afectadas, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que ir a un corte, me están haciendo ya la señal aquí, tenemos que ir a un corte y ya regresamos con más de Aquí se habla de libertad por RCR 750 AM. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza.
Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Sintonícenos a través de... Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, ya en este último segmento que tenemos de este programa de hoy. Aquí se habla libertad por RCR 750M. Estamos recibiendo saludos de diversas partes del mundo. Desde Washington, nuestro querido tocayo Gonzalo Bernal nos saluda. También tenemos personas que nos están escribiendo, fíjense, hasta de España nos están escribiendo por aquí. Bueno, saludos a la gente de España, gente que nos está viendo a través de la red y comentando un poquito lo que es la realidad esta que estamos viviendo y esta discusión en la que derivó este programa de hoy, que tiene que ver con el uso de la violencia para la resolución de nuestros conflictos. Qué difícil, ¿no? Qué duro este tema. En el Foro Penal, les insisto, les reitero, nosotros no nos inclinamos hacia el uso de ningún tipo de violencia para la solución de ningún tipo de conflicto, porque fíjense, precisamente así lo veo yo, por lo menos, y hablo aquí sí a título personal, esa reivindicación de la violencia como mecanismo para solución de conflictos políticos y sociales es lo que nos trajo donde estamos ahora. Recordemos aquella vieja consigna de que esta revolución era una revolución que era pacífica pero que estaba armada, esas consignas que de alguna manera le hacían ver al pueblo que como dice esa canción, incluso hasta del mismo Silvio Rodríguez, dice, bueno, piden, de Silvio Rodríguez no, perdón, de Ali Primera, que decía, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada, ¿no? Es decir, aquí podemos hacer lo que queramos mientras no nos metamos con el poder, porque si nos metemos con el poder nos cae la violencia encima. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa, volver a ese esquema de pensar que es la violencia la que va a resolver nuestros problemas. Por supuesto, respeto todas las opiniones, pero no puedo estar de acuerdo jamás con una incitación a la violencia, ¿no? Sobre todo porque, fíjense, a nosotros nos toca lidiar con la violencia todos los días. ¿Y cómo lidiamos nosotros con la violencia todos los días? Lidiando con la represión, que es una expresión de violencia. ¿De violencia de quién? De violencia del poder contra el ciudadano, de violencia de los que gobiernan contra los que no gobiernan. Eso es lo que es la violencia. La violencia que nosotros manejamos en el Foro Penal es esa, que se manifiesta a través de estos arrestos arbitrarios, que te metan a ti en una cárcel por hacer lo que la Constitución te permite hacer, que te metan a ti en una cárcel arbitrariamente, sencillamente por cumplir con tu deber ciudadano, es violencia. Que te disparen, que te lancen a quemarropa, bombas lacrimógenas, que te agredan en una manifestación pacífica, es violencia de Estado. Que te asesinen, por supuesto, en el ejercicio de un derecho pacífico tuyo a protestar, a quejarte, a cuestionar al poder, es violencia
violencia que te torturen, que te maltraten una vez detenido, es violencia. Y contra eso ha luchado el Foro Penal continuamente en todos nuestros años de funciones. Por eso para nosotros la violencia nunca es la mejor opción. La violencia nunca es una buena alternativa. Aquí me están diciendo, los estamos escuchando desde Nueva York. Bueno, saludos a la gente de Nueva York que nos escucha. Y aquí seguimos. No podemos caer en la tentación de la violencia por mucho que pensemos que quizás en la violencia está la solución inmediata a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, a veces ese camino es un camino que puede traer consecuencias mucho peores. Vamos a ver de todos modos qué pasa en nuestro país. No sé si tenemos más llamadas, no tenemos más llamadas, no. Bueno, así está la situación en este momento en nuestro país. Les reitero, estamos saliendo por internet a través de nuestro canal de YouTube y a través de rcr.tv, www.rcr.tv. Pero ha tocado y ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Se despide de ustedes con mucho cariño y bueno, y dejando todas estas inquietudes sobre la mesa. Esperemos que reflexionemos sobre ellas. Es importante pensar, no reaccionar desde las tripas, sino pensar. Y pensar no solo en lo que se quiera a corto plazo, sino también a mediano plazo y a largo plazo. Pero bueno, me toca ya despedir el programa. Se despide desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, los controles César Arteaga, y de ustedes se despide Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les recuerdo que estamos a disposición de todos ustedes a través de nuestras redes sociales, @Foro Penal en todas ellas, @Foro Penal en todas ellas, Instagram, Twitter, etcétera. Y también estamos a disposición de ustedes en nuestra página web www.foropenal.com y a través de nuestros teléfonos. El máster es 0414-269-4287. 269-4287, 0414. Bueno, muy buenos días y saludos a todos. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno